Y por supuesto que lo segundo que es saludar. Hoy día lunes 23 de marzo, producción porcina, eh, primera parte. Tengan todos súper buenas tardes. Ustedes saben que a veces hablo mucho y hablo rápido. Por favor, no duden muchas veces en interrumpirme si es que algo no queda lo suficientemente claro, pero como también siempre les he dicho que cuando yo voy repitiendo varias veces alguna idea, algún concepto, es porque me interesa muchísimo que sea un concepto que vaya quedando fijo de una u otra forma para que podamos ir desarrollando. Esta es la clase número 4, ¿ya? Y en esta clase número 4 nuevamente vamos a ir reforzando algunas ideas que ya hemos dicho, ¿ya? Y fíjese cómo son ideas que ya hemos dicho, porque vamos a ir reforzándola y repitiéndola nuevamente. Muchas veces yo las imágenes que voy poniendo son porque son entretenidas, son bonitas, son simpáticas, pero también dicen, informan, son iconos. Y un icono es una imagen que representa una idea, está asociado a una idea. Mírate cómo hemos sido capaces aquí en el pantallazo inicial, ¿ya? De poner varios imágenes de cerdas que están como en una continuidad de crecimiento, desde quizás un lechón hasta un cerdo adulto, y es un continuo. En este caso, estas cerdas representadas, de una u otra forma, van hablando de lo que es un plantel. Veamos lo que hemos visto hasta hoy, ¿ya? Y veamos lo que veremos hoy día, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto hasta hoy, inmediatamente en la lámina siguiente, reforzando algunas ideas claves. Pero, ¿qué vemos hoy día? Hoy día vamos a ver cómo se organiza un plantel porcino moderno. Esta organización tiene que ver principalmente con el concepto teórico de la teoría del multisitio, también conocido como ISOWIN, que es lo que está representado ahí. Y también vamos a ver algunas fases y algunos momentos. Con relación a lo que hemos visto hasta hoy, ¿ya? Este pantallazo es lo que principalmente hemos visto en estas últimas semanas. Uno, la importancia de la producción porcina nacional. Eh, Voy a ir los temas y después vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos, son 4 puntos. Vamos a ver que la producción porcina a nivel nacional tiene diferentes modelos productivos teóricos, pero que son existentes en el país, por lo menos 2 de 3. Tercera idea, la idea del bienestar animal como elemento y como sujeto de producción. Y cuarto, sin olvidar que aun cuando existen múltiples factores, el factor genético es base de la producción moderna para poder obtener un híbrido sintético terminal con índices de mercado actual. Veamos cada una de las ideas reforzando ideas y conceptos que hemos visto. La primera idea tiene que ver con la importancia de la producción porcina nacional. Eh, Primero tenemos que entender de que eh, dentro de las múltiples actividades que tiene el país, el desarrollo agropecuario representa no más allá de un 6,4, un 6,6 por ciento de la actividad económica nacional. O sea, la actividad agropecuaria, desde el punto de vista nacional, no está lejos de representar la mayor actividad nacional. La mayor actividad nacional está asociada principalmente con el mundo de los commodities, en particularmente el mundo de la producción de cobre. Nosotros somos un país eminentemente cuprífero, donde la actividad cuprífera representa en producción nacional más de un 50% del total de productos que tenemos como país. Desde el punto de vista agropecuario, eh, el mundo pecuario representa menos de un 6%, ¿ya? Y eso debemos tenerlo claro. De todas las actividades que se realizan en el país, la actividad ganadera solamente un 6% a nivel nacional.
Entonces, cuando uno dice, ¿y cuán importante es el mundo animal en Chile? Un 6%. Ahí usted lo tiene con un número frío, directo, simple, que tiene que ver con actividad ganadera nacional, ¿ya? Pero no porque sea un bajo porcentaje significa que la importancia es menor, porque hay que recordar de que, por ejemplo, eh, la producción de carne en Chile, en especial la producción porcina de carne, eh, ha tenido un alza tanto en producción y consumo directo de más o menos un 4 hasta un 5% anual los últimos 30 años, eh, llegando a un consumo per cápita cercano a los 20-22 kilos por persona reales. Esa es la primera idea del consumo nacional. El segundo idea de la importancia está asociado principalmente a que el 65 a 68% de lo que se produce de carne de cerdo en el país se exporta. O sea, nuestra orientación de producción tiene una visión de exportación. Eso quiere decir que cuando nosotros producimos en Chile, principalmente estamos en producción hacia la exportación. Eso implica que los índices de calidad que no tienen que ver solo y solamente, o dicho de otra forma, no solo tiene que ver con inocuidad alimentaria, sino con los grados de satisfacción que puede llegar a tener el consumidor con el producto, tienen que dar fiel reflejo de los diferentes mercados a los cuales nosotros estamos entregando, posicionando el producto. Por una parte, el mercado internacional, que es principalmente de orientación oriental. La producción de carne de cerdo en Chile principalmente va al mercado japonés y al mercado coreano, que son nuestros principales compradores. Eso hace que de una u otra forma eh, nosotros tenemos que tener estándares de calidad que nos están pidiendo esos mercados, ¿ya? Sin dejar de lado el mercado interno, que puede representar cerca del 30% de la producción nacional, y muchas veces el mercado interno requiere calidades diferentes. No olvidar que quizás el elemento diferenciador de calidad está asociado con el porcentaje o grado de magnitud que puede tener el corte, entendiendo que principalmente los cortes que van hacia el mercado oriental son mucho más grasos que los cortes que consumimos nosotros. Esa es la primera idea. Segunda idea que dice aquí, que ya lo hemos visto, tiene que ver que existen diferentes modelos productivos. En Chile, de los tres modelos teóricos planteados existentes, que por una parte es el modelo intensivo confinado, también conocido como el cerdo de tipo industrial, es el cerdo más desarrollado en Chile. Cerca del 90, puede ser un poco más, un poco menos, pero podemos decir sin ningún problema, o más del 90% del cerdo en Chile es un cerdo industrial, bajo el modelo que nosotros hemos llamado intensivo confinado. La cabaña, o sea, el total de hembras puede representar fáciles 190.000, 200.000 hembras ya existentes en el país bajo ese modelo. Ese modelo tiene que ver con entender de que los cerdos están permanente y continuamente en galpones de confinamiento absoluto y permanentemente están toda su vida en ese tipo de elemento de institución o de ese tipo de elementos de infraestructura, eh, se proveen todas las necesidades en un cautiverio continuo, ¿ya? ¿Existen otros modelos? Claro, el otro modelo que existe en el país es el modelo altamente extensivo asociado al cerdo de traspatio o al cerdo de la pequeña agricultura familiar campesina, donde inicialmente dijimos, puede generarse la idea de que son cerdos felices, cerdos que expresan su naturalidad, pero en realidad cuando nosotros podemos leer de una u otra forma o interpretar de alguna forma el cómo se comprometen estos cerdos desde el punto de vista del bienestar animal, nosotros nos damos cuenta de que hay graves falencias generalmente. Falencias tales como no proveer de alimentación balanceada
continua, no proveer de agua, las instalaciones son mediocres, los estados de salud preventiva son prácticamente inexistentes, los diagnósticos y los tratamientos muchas veces no son los adecuados, que decir muy prácticamente de los índices productivos y o de los niveles de bienestar asociados a el comportamiento, las estereotipias y o muy particularmente las agresiones dirigidas o redirigidas pueden presentarse con más frecuencia de lo que uno cree. ¿Ya? El tercer modelo es un modelo que en Chile prácticamente no se ha desarrollado, y es el modelo intensivo, pero abierto. O sea, no es un intensivo confinado, sino es un intensivo abierto, donde los cerdos eh, tienen mucho grado de naturalidad, pero los índices productivos de una u otra forma se tratan de lograr altos para tener alta rentabilidad del negocio. El intensivo abierto tiene la gran ventaja o la gran particularidad que genera cerdos con un comportamiento y un compromiso muy cercano a su naturalidad, a su realidad. Eh, Quizás lo más seguro que de un tiempo a esta parte, años próximos, sea un modelo que tenga mucha más presencia en el país. Esos son los tres modelos. Voy a repetir solo el nombre: intensivo confinado o el cerdo industrial, el cerdo de traspatio o de autoconsumo, altamente extensivo, y el tercer sistema que no existe en el país es el intensivo eh, abierto, que llamaremos, o el sistema camping o outdoor, que podemos denominarlos con esos términos. La tercera idea que hemos desarrollado, el concepto del bienestar animal. El bienestar animal como elemento y o como sujeto de producción. Los cerdos eh, no se conciben si no se produce con altos índices de bienestar animal. El bienestar animal, aun cuando es un concepto difícil de definir per se como una definición unívoca, nosotros podemos entender que el bienestar animal eh, eh, es el estar y el sentir de animales que no solamente están sanos, sino también tienen equilibrio emocional, equilibrio del punto de vista comportamental, y que de una u otra forma viven con altos estándares y preocupaciones sanitarios, nutricionales, reproductivos, sociales, y de una u otra forma con los quehaceres propios de un animal que es un productor, pero que es un productor de alta gama, ¿ya? En Chile existe una normativa legal, la ley 20.380, que hace referencia a través de algunos decretos. El decreto número 282930 hace referencia a su vez de los índices del bienestar animal en el manual de interpretación y el manual de instrucción de las buenas prácticas agrícolas en bienestar animal en el cerdo industrial. Este manual, de una u otra forma, que ha sido revisado varias veces y muchas veces de una u otra forma se va actualizando, es un manual que da clara explicación de cómo un plantel moderno debe completar los buenos índices de el estar y el bienestar de nuestros animales. La cuarta idea que hemos visto hasta hoy es uno de los factores, no el más importante, sino uno de los factores, que es el factor de tipo genético como base de la producción. ¿Ya? Nosotros debemos entender que el cerdo final, el cerdo de la venta, el cerdo que se faena, nosotros de forma general le vamos a llamar el gordo. ¿Ya? Este gordo, también denominado híbrido sintético terminal, es un individuo multirracial, proviene de una madre que ya la madre es híbrida, proviene de un padre que ese padre también es híbrido. Entonces, aquí lo que yo tengo desde el punto de vista genético es una combinación de varias líneas raciales, y esta combinatoria de varias líneas raciales desde del punto de vista genético, lo que se expresa es una relación de sobredominancia. Esta sobredominancia, o también llamado vigor híbrido, es cuando el híbrido resultante de una cruza
de dos individuos de razas opuestas para el carácter tienen mayor expresividad fenotípica que los parentales. Dicho de otra forma, los híbridos resultantes de cruza de individuos de razas diferentes, lo que tengo de una u otra forma son individuos que tienen un comportamiento sobresaliente en comparación a los padres. Hoy en día, eh, las líneas maternales principalmente provienen de la raza Landras y la raza Larchwhite, donde lo que se potencia son los perfiles de tipo reproductivos maternales, versus las líneas de tipo paternales, que lo que se potencia a través de razas tales como Pietrain, Duroc, Hampshire, algunas líneas belgas, lo que se potencia son los estándares o las líneas de crecimiento, ya sea ganancias diarias de peso, ya sea de una u otra forma eficiencia de conversión de alimenticia. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto hasta hoy día. ¿Qué vemos también de forma, de forma paralela? ¿Ya? El consumo de carnes en el mundo. Nosotros sabemos que en Chile la carne de cerdo está asociada más o menos a un consumo per cápita muy cercano a los 20, 22 kilos por persona al año, pero cuando nosotros nos comparamos con eh, países europeos, un europeo promedio come cerca de 40, 41 kilos de carne de cerdo al año, pero hay países europeos que comen mucho más, por ejemplo, los polacos, alemanes, españoles particularmente, están muy cerca de los 60, 62 kilos de carne por persona al año. Eso quiere decir que un alemán o un español come prácticamente 3 veces más carne de cerdo de lo que comemos en Chile. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, un argentino promedio está comiendo cerca de 8 kilos de carne de cerdo. De una u otra forma, el consumo de carne eh, eh, tiene diversas características, tiene diferentes números, tiene diferentes proyecciones, tiene a su vez diversas culturas. ¿Ya? En Chile podemos determinar varias razones por las cuales se consume la carne que se consume, más aún nosotros vamos a estar relativamente de acuerdo que los factores de consumo directo, de una u otra forma, está el precio en el cual se accede, o sea, el precio del kilo de carne es un factor de consumo. Un segundo factor de consumo, sin ningún problema, puede ser eh, el tipo de carne asociado al porcentaje de magritud, o sea, el consumo de carne magra en Chile de un tiempo a esta parte marca una tendencia de consumo. Y tercera característica, de una u otra forma, que hemos visto como factor determinante en los últimos temporadas, es la facilidad de la preparación. La facilidad y o la rapidez de la preparación también es un factor que de una u otra forma ha ido marcando por qué se produce, por qué se consume lo que se consume. ¿Ya? En Chile nosotros sabemos que la carne más consumida es la carne de broiler, eh, que cuando tú la sumas a la carne de pavo, estamos llegando cerca a los 40 kilos persona promedio, cuando sumas carne de broiler y carne de pavo, ¿ya? 38, 40 kilos. En segundo lugar está la carne bovina, con unos 20, 22 kilos de carne. Y en tercer lugar está la carne de cerdo, con entre 18, 20 kilos de carne. ¿Ya? Es bastante fluctuante el número en los últimos años, pero en Chile estamos consumiendo cerca de 80 kilos de carne, de todas las carnes per cápita al año. Hay carne que, o hay algunas especies que prácticamente no marcan ninguna tendencia de consumo, por mucho que usted pueda tener algún tipo de experiencia particular del consumo de algunas carnes, en la práctica en Chile hay carnes que no marcan tendencia, por ejemplo, carnes que no marcan tendencia de consumo, la carne cordero, por ejemplo,
la carne de chivo tampoco, o caprino tampoco marcan mucha tendencia. Eh, Carnes de équidos, de caballos, tampoco marcan mucha tendencia, ¿ya? Y qué decir de pescados y mariscos que tampoco tienen una gran presencia de consumo, ¿ya? Eh, con relación al consumo per cápita mundial de la carne de cerdo, como decías ahí, alemanes, europeos, chinos, eh, estadounidenses, Chile, marcan tendencias de consumo. Vamos a cerrar la puerta aquí. Ahí sí. Eh, pero, por ejemplo, países como Guatemala, desde el punto de vista americano o centroamericano, con solo 2,2 kilos de carne de cerdo, es claramente un vivo ejemplo de países que comen muy poco carne de cerdo per cápita al año, ¿ya? Eh, la carne, el consumo de carne de cerdo es muy diferente en un país por sobre otro y muchas veces los factores están asociados a casos de tipo culturales o tradicionales y o disponibilidad, así como también de precio asociado y la facilidad de producción, ¿ya? Fíjese lo que tenemos más o menos en esta imagen. En esta imagen, de una u otra forma, eh, podemos ver realidades, eh, tres diferentes realidades de un ayer, un hoy y un mañana, ¿ya? Eh, Leo textual y son cosas que nosotros nos vamos a ir dando cuenta que son caminos que vamos recorriendo desde el punto de vista de la producción animal. Dice la cría de cerdos en Chile ha mejorado a lo largo de los años. Eso es una afirmación y es una realidad. Eh, Nos gustaría a todos que la modificación fuera más rápida, sí, claro. Nos gustaría que las mejoras no solamente fueran más rápidas, sino fueran más potentes de cambio, sí, por supuesto. Pero muchos cambios aún son necesarios para siempre asegurar un estar correcto, un bienestar de nuestros animales. Pero veamos qué cambios tenemos a la fecha, ya de ayer hoy día. Por ejemplo, eh, antes nosotros teníamos que la cerda estaba toda subida en una jaula, ya enjaulada en jaulas individuales donde a los lechones se les cortaba la cola rápidamente y se les marcaba las orejas con sacabocado, o sea, con corte, para identificar las fechas de nacimiento, que en realidad lo que se marca es la semana del año de nacimiento, el año y la semana, y eso hasta ayer era una práctica bastante desarrollada. Cuando decimos hasta ayer es hasta hace pocos años, no piensen que hasta hace muchos años. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Ya? Hoy en día las cerdas, solo un tercio de su vida está en una jaula, ¿ya? Y parte de la gestación puede desarrollarse con otros individuos. Eso sí, los lechones todavía se les corta la cola y todavía se les saca una muesca para identificar la semana de nacimiento. ¿Qué es lo que uno esperaría el día de mañana? El día de mañana uno espera que la cerda gestante viva libre, ¿ya? Que no esté enjaulada, eso se refiere libre, ¿ya? Que esté en sociabilización, que entre a una sala de parto que no tenga jaulas, ¿sí? Y que dejemos de cortar colas, o sea, que los lechones estén con colas completas, y por supuesto que las orejas no se les saque una muesca, sino que sean con un tatuaje eh, intradérmico, o sea, un tatuaje que señale un código de identificación principalmente de la semana de nacimiento, ¿ya? Acuérdense que un año tiene 52 semanas, es fácil identificar la semana de nacimiento, el día y la semana de nacimiento, con un código de solo y solamente 3 dígitos, ¿ya? Eh, este camino es un camino que es plausible,
que se puede llegar a este camino y tiene que ver principalmente con la toma de decisiones eh, y cambio de las instalaciones, de pasar de jaulas semipermanentes a ambientes mucho más libres y mucho más de mejor relaciones individuales con menores índices de estrés. ¿Qué otras características había en el ayer? ¿Ya? El ayer, tener a lechones o cerdos en general en jaulas donde se golpean, donde se muerden, ambientes sin paja, sin cama, sin heno, sin actividades que favorecen principalmente los momentos libres, sino que ambientes que son muy estresantes, donde hay peleas continuas y mordeduras continuas. Hoy en día son los mismos tipos de galpones, pero con algún tipo de grado de presentación de objetos que pueden generar algunos grados de liberación del estrés con enriquecimiento de tipo ambiental que uno esperaría el día de mañana, corrales altamente ambientados, con elementos, como los habíamos visto, que generen altos índices de bienestar animal, tales como cama, de paja. Recuerden que los elementos deben cumplir algunos estándares, tales como que sean manipulables, masticables, digestibles, de una u otra forma que generen investigación, que no provoquen daño. eh, Son ese tipo de características las cuales deben tener los objetos que generan este tipo de ambientación con enriquecimiento de tipo ambiental. ¿Qué les quiero decir de una otra forma? Hay un camino que recorrer. Lo importante es que exista el camino y lo importante es que se sepa cuál es el camino. De una u otra forma, la industria porcina va caminando a ese tipo de camino para que nosotros podamos ir desarrollando un cerdo que no solamente tiene una riqueza genética a través de los programas de enriquecimiento genético, eh, sino que también de una u otra forma nosotros tenemos este vírido sintético terminal, que cuando está en criadero tenga una expresividad propia de un cerdo, ¿ya? Ahí les muestro los principales razas que están comprometiendo de una u otra forma la genética actual. Aquí, bien claro, aquí esta es una imagen que es propio de una industria llamada Santa Rosa, da lo mismo, eh, pero aquí, ¿qué es lo que dice? Es genética Large White y es genética Landras, que son las líneas maternales, y está la genética Duroc, Pietrain y Yorkshire como líneas de tipo paternales. ¿Qué es lo que tengo finalmente? Un híbrido de síntesis, y este híbrido de síntesis lo que va a expresar siempre, lo que siempre va a expresar este híbrido de síntesis, va a ser el vigor del híbrido o la sobredominancia híbrida producto de esta característica que tenemos un cerdo altamente comprometido desde el punto de vista genético, que tiene la capacidad de expresar un máximo desde el punto de vista ambiental. Fíjense en esta lámina, por favor. Esta es una lámina que de una u otra forma, resume las dos flujos de, eh, de, 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 de movimiento, flujo, movimiento que tienen los cerdos dentro de un plantel. ¿Ya? Eh, Fíjense, chiquillos, chiquillas, donde dice ahí este flujo de tipo circular, donde dice primer parto, segundo parto, tercer parto, cuarto parto, quinto parto. Si se fija, es un círculo con continuidad. Y fíjense que cuando llega el quinto parto, y esto me refiero por supuesto a las hembras, o sea, una hembra primer parto, segundo, tercero, cuarto, quinto parto, cuando llega un quinto parto, hay una línea punteada que sigue el mismo sentido de los cerdos que están arriba. Dicho de otra forma, ya estamos entendiendo que una cerda al quinto parto puede ser el sexto, generalmente no más de un séptimo, pero puede ser un sexto, poco frecuente que sea un séptimo. Teóricamente,
nosotros deberíamos trabajar con cerdas hasta un quinto parto. La cerda, una vez que cumple el quinto parto, la cerda se desecha, ¿ya? Y la cerda desechada es una cerda que sigue la vía de la venta, como la misma venta que tiene el cerdo de engorda, ¿ya? Si nosotros nos fijamos lo que dice arriba, entonces, eh, un cerdo nace con 1,2 kilos más o menos y está en la maternidad hasta el 1,2, hasta los 5,5 kilos. Esos son pesos relativos, pero son pesos que se están utilizando hace bastante tiempo, ¿ya? Después de la maternidad va a pasar a una fase de recría, entra con 5,5, sale con 15 kilos aproximado, después entra una preengorda entre los 15 y los 30 kilos, y después va a una fase de engorda 1 de los 30 a los 80 y una fase de engorda 2 de los 80 hasta los 100. Si se fijan, de una u otra forma, el cerdo desde que nace con 1 kilo hasta los 100 kilos es un periodo de tiempo cercano, muy cercano a los 6 meses, y en esos 6 meses el cerdo desde que nace llega a este peso final de venta. Fijémonos abajo ahora, fijémonos abajo. ¿Abajo qué dice? Abajo dice que una cerda, para entrar en su primer parto, viene desde un proceso puberal. Por eso dice cerda puber, de un proceso puberal. Pero los planteles modernos están comprando las chanchillas de reemplazo. Y la chanchilla de reemplazo es una chanchilla que se compra antes de la pubertad, o sea, son chanchillas que se compran prepuberalmente, con aproximados 4 meses de vida, ¿sí? Con 4 meses de vida, o sea, son chanchillas que están pesando muy cercano a los 80 kilos aproximadamente, 75, 80 kilos, son chanchillas prepuberales que estando en el plantel desarrollan el proceso puberal y estando en el plantel se identifican los primeros celos para llegar a un proceso de monta que va a conllevar al primer parto. Lo vamos a ver inmediatamente después de esta clase, ¿ya? Ese camino, desde una chanchilla prepuberal hasta una cerda puber, y de la cerda puber hasta una chanchilla de primer parto, hasta que del ciclo completo, es el ciclo que tienen las hembras. En el caso de los machos que deben haber en todos los planteles, ya sea porque es un macho reproductor o es un macho que es utilizado con algunas finalidades, como por ejemplo, macho celador o macho inductor de celos. ¿Ya? Celador significa identificador de celos. Inductor de celos es un macho que se utiliza para estimular a las cerdas prepuberales para que presenten celo, ¿ya? O macho reproductor, probablemente tal, es un macho que también ingresa al plantel en etapa prepuberal, ¿ya? Y en esta etapa prepuberal se hace puberto y en esta pubertad lo que genera o lo que debe hacerse es un entrenamiento. Este entrenamiento es un entrenamiento que dura entre 3 a 4 meses para transformarse en un macho reproductor. Vamos a ver también en qué consiste ese entrenamiento y en qué consiste ser un macho de tipo reproductor. La vida de un macho reproductor dentro de un plantel, la vida de un berraco dentro de un plantel, es bastante más longeva que la vida de las madres, ¿ya? Porque si nosotros calculamos la vida de una madre, no olvidar, no olvidar que una madre, esta chanchilla prepuberal que se transforma en puberal, que se transforma en chanchilla de primer parto, no olvidar que debería estar pariendo por primera vez al año de vida. Y de una u otra forma debe estar teniendo 2 partos al año. Eso significa que la cerda al quinto parto es una cerda de 2 años y medio de vida real, 2 años y medio, no más que eso. En cambio, un macho puede estar en un plantel cercano
a los 3 o 4 años, porque más o menos por todos conocido que la edad no modifica las calidades espermáticas. Eso es una cosa muy propia de los mamíferos. La edad no modifica las calidades espermáticas, pero lo que sí puede modificarse es el ánimo, las ganas o el líbido de monta. Sí puede modificarse eh, la capacidad de monta, porque puede tener mucho líbido, pero estás incapaz porque estás muy pesado o de una u otra forma tienes algún tipo de lesiones, que pueden ser relativamente crónicas, y eso impide la monta. Y sí puede modificarse de una u otra forma eh, la agresividad. A veces los machos con los años se ponen un poco mañosos, tercos, hasta agresivos, ¿ya? Eso hace que a veces los machos, aun cuando pueden ser bastante más longevos en un plantel, por algunas características recientemente nombradas pueden eliminarse. De una u otra forma, nosotros tenemos un modelo de organización que es la organización de los multisitios. Voy a parar de proyectar. Vamos a parar la grabación ahora para hablar en los últimos 15 minutos de la teoría de multisitios, porque nos quedan un minutito. ¿Les parece?